Bueno, ¿qué tal chicos? Buen día, espero que estén bien. El tema que vamos a explicar hoy es el tema del origen de la vida sobre la Tierra. Vamos a empezar diciendo que es un tema que, si bien del cual ya sabemos bastante, todavía no sabemos todo lo que podría saberse. Y hay muchas dudas, como no es 100% factible repetir todas las condiciones ambientales para hacer un experimento sobre cómo surgió la vida. Bueno, tenemos muchas hipótesis y algunas pruebas, la verdad. Primero tenemos que entender cómo surge la vida sobre la Tierra principalmente. La Tierra surge de lo que se llama un disco protoplanetario. Cuando se forman las estrellas como el Sol, alrededor queda girando, atraídos por su fuerza de gravedad, un montón de polvo estelar y gases. Ese polvo estelar se va acumulando y a medida que se va acumulando va ganando gravedad, y a medida que va ganando gravedad atrae cada vez más polvo estelar hasta que se forman los planetas, que terminan limpiando toda su órbita, con lo cual ya no hay fragmentos sueltos en su órbita, porque todo fragmento que esté en la órbita cayó a la superficie, como si fuera un meteorito. Cuando se forma la Tierra, tuvo características muy distintas a las que tenía hoy en día en particular. Por ejemplo, al principio no había agua, era todo un sistema rocoso. Hay múltiples orígenes sobre por qué, de dónde viene el agua sobre la Tierra. Las dos opciones que tenemos son, primero, volcánica, que el agua se formó por la unión de hidrógeno y oxígeno que había en el centro de la Tierra, o abajo de la superficie de la Tierra, y después, mediante erupciones volcánicas, se liberó al ambiente. Y la otra opción es que los meteoritos que tienen mucho hielo, o sea, agua congelada, agua en estado sólido, cayeron y fueron agregando el agua a medida de que se fueron sumando los miles, millones de impactos de meteoritos cargados de agua. Em, bueno, una vez que tenemos acá el planeta, todavía no tenemos un planeta similar al nuestro. Tenemos una atmósfera muy distinta a la que hay en la actualidad. Para empezar, no había oxígeno. No había oxígeno porque acuérdense que sin organismos que produzcan el oxígeno no se produce en grandes cantidades como actualmente existen en nuestra atmósfera. Necesitamos organismos fotosintetizadores que produzcan ese oxígeno. Entonces tenemos una atmósfera sin oxígeno gaseoso, pero vamos a tener metano, dióxido de carbono, agua en forma de vapor, hidrógeno y también cierta cantidad de gases tóxicos para la vida como la conocemos. Y aclaro lo de la vida como la conocemos porque el oxígeno es letal para ciertas formas de vida. El oxígeno gaseoso era letal para la mayor parte de los primeros seres vivos. Cuando se empieza a agregar el oxígeno al ambiente, la mayor parte de esos desaparecen. Algunos consiguen evolucionar a tiempo y estar adaptados a una atmósfera rica en oxígeno gaseoso. Pero la mayoría van a desaparecer con la aparición del oxígeno gaseoso. Como ahora que nosotros estamos envenenando la atmósfera con un montón de gases, bueno, en su momento los fotosintetizadores hicieron algo similar. Bien, eh, hubo un par de experimentos que se hicieron, esto los vamos a ver en detalle, ahora los tenemos en el libro, sobre cómo podríamos replicar las condiciones de vida sobre la Tierra. Hubo una persona que se llamaba Oparin, ese es su apellido, ¿no? Y que formuló como hipótesis que en el caldo de cultivo, eso que había en el agua, en la atmósfera, en la superficie terrestre en su momento, era todo un caldo de cultivo donde iba a poder producirse, mediante simple evolución química, de combinación de reacciones y separación, la vida. Vos tenés el agua, tenés un montón de sustancias químicas disueltas que, a medida que van chocando unas con otras y en virtud de la acción de la energía ultravioleta del sol, acuérdense, la atmósfera en este momento no protegía de los rayos del sol ultravioletas como la actual, porque no había ozono tampoco en la atmósfera. Entonces los rayos ultravioletas caían, daban energía, mucha más energía de la que nos llega hoy en día desde el sol. Esa energía chocaba contra las moléculas, las sustancias químicas, y en ese choque iban reaccionando y produciéndose distintos compuestos. Cuando los primeros compuestos que van a hacer el camino, según lo propuesto, hacia la vida, eran lo primero los coacervados, que eran simples separaciones del resto del medio. Eran como si fueran bolsitas que se separaban del resto del ambiente. Después iban a aparecer cosas como las protocélulas, que son
como estructuras químicas que tienen cierta capacidad para procesar sustancias químicas, que tienen cierto metabolismo, pero que todavía no tienen la capacidad de reproducirse. Entonces, tenemos los coacervados que se separan del resto del ambiente. Tenemos las protocélulas que tienen metabolismo, tienen reacciones químicas internas, pero todavía no tienen la capacidad de reproducirse, hasta que se llega a la célula definitivamente. Bien, el experimento este que se hizo, que hizo Oparin para tratar de simular las condiciones del océano primitivo, era en el agua tirar distinta cantidad de sustancias que suponemos que había en ese ambiente, que tenemos evidencia de que había en ese ambiente, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y ningún ser vivo, totalmente aislado del ambiente, y le proporcionó energía ultravioleta. Con el tiempo, con un tiempo relativamente corto, estas moléculas sueltas empezaron a formar lo que acabo de nombrar recién, los coacervados, y con el tiempo formaron protocélulas, biomoléculas como aminoácidos, azúcares. Entonces, a partir de las sustancias sueltas, simples y energía ultravioleta, se llegaron a formar moléculas orgánicas. ¿Esto quiere decir que sí o sí a partir de este proceso se formaron las células? No. Pero es una muy buena señal de que este podría haber sido el camino que parte de la materia inorgánica y lleva a la materia orgánica. Choques mediante el azar de las sustancias químicas junto con el agregado de la energía ultravioleta. Bien, las primeras moléculas orgánicas que se van a formar, que son la base de todos los seres vivos, son las biomoléculas. Estas biomoléculas son polímeros, hay varias palabras como para buscar en el diccionario si hay dudas o que pregunten, pero un polímero en sí es la unión de un montón de sustancias similares. Por ejemplo, un polímero son las proteínas. Las proteínas son la unión de una cantidad enorme de aminoácidos. Entonces, la proteína es un polímero de aminoácidos. Y eso pasa también con otras sustancias, con las sustancias orgánicas en general. Los ácidos nucleicos son la unión de nucleótidos. Los polisacáridos son la unión de distintos azúcares, son los hidratos de carbono, que tienen los simples y los complejos. Y después tenemos los lípidos, que son la unión de ácidos grasos. Repasando esto, las sustancias orgánicas, las biomoléculas, tienen la particularidad de que están formadas que son polímeros, uniones de un montón de moléculas sencillas, que son similares. Entonces tenemos por un lado las proteínas, por otro lado los ácidos nucleicos, por otro lado los polisacáridos y por el otro lado los lípidos. Bien, llegamos hasta acá por ahora, empezamos a ver el origen de la vida. En el próximo video vamos a ver otras posibilidades que pueden darse sobre el origen de la vida. Chicos, nos vemos.